Hola a todos. En el vídeo de hoy os quiero hablar de los PUA. Con los PUA, como sabéis, pues es este colectivo venido a menos, prácticamente en extinción, que se dedicaba básicamente a enseñaros cómo seducir mujeres, ¿vale? De hecho, el nombre, como bien sabéis, es Pickup Artist, que es, pues eso, artistas del ligue, ¿no? Veo con cierta sorpresa que aún siguen quedando algunos de ellos, sobre todo en YouTube, donde tienen canales, siguen divulgando más o menos las mismas técnicas. Algunos se han reconvertido un poco. El ejemplo más significativo es el archiconocido Mario Luna, donde si vas ahora a su canal, pues básicamente se ha transformado en una especie de coach de superación personal. Tiene ahí una miscelánea de cosas. Yo no quiero ser excesivamente crítico con todo el trabajo de Mario Luna, porque creo que verdaderamente él tiene una buena capacidad de lectura de las personas. Creo que hay muchas cosas que dice de las dinámicas sociales que son correctas, pero evidentemente él, como buen seductor, pues tiene también una gran capacidad de manipulación, ¿no? Al fin y al cabo, si lo pensáis, seducir tiene un componente alto de manipular, ¿no? Y él pues lo utiliza sobre todo para vender, porque vive de esto y necesita vender cursos, necesita vender vídeos, necesita, pues eso, vender, ¿no? Al fin y al cabo. Entonces algunos de ellos pues se han reconvertido un poco en lo que hace Mario, pero hay otros que siguen un poquito pues a la antigua usanza, ¿no? Siguen pues divulgando esta serie de técnicas, métodos, prácticas que yo francamente pienso que son un engaño, que no funcionan, y cuando digo no funcionan me refiero a que no funcionan para la mayoría de las personas. Funciona a lo mejor pues para determinado grupo pequeño de personas que ya de por sí tengan un atractivo natural y pues a lo mejor aplicando determinadas técnicas de manipulación, que al fin y al cabo lo que es la seducción, pues sí que puede que esto se materialice en resultados pues mejores a la hora de conquistar chicas, ¿no? Entonces, lo primero que os quiero decir es por qué hay la sensación, o puede existir la sensación, de que los PUA siempre aciertan, ¿no? Sobre todo cuando ellos lo explican, ¿no? Cuando ellos explican su tarea, parece que siempre aciertan, ¿no? Y el motivo por el que siempre aciertan es porque siempre tienen una doble lectura de las cosas, ¿vale? Como buenos manipuladores, siempre hay una doble lectura de algo que han enseñado y vosotros lo habéis aplicado y no ha funcionado. Esto es muy fácil de hacer para alguien que tenga un poco de psicología y para alguien que tenga cierta agilidad mental para argumentar, por ejemplo. Siempre hay una doble vara de medir, digamos, ¿no? O una doble lectura que podemos hacer dos mismos argumentos. Y os voy a poner un ejemplo. Ir a una primera cita vestido de una manera estrafalaria podría ser una terrible idea porque ella te vea como un auténtico payaso, o por el contrario se podría interpretar como que ha sido una buena idea porque estás demostrando una personalidad única y firme y eres diferente a los demás. O sea, como veis, casi siempre hay una doble manera de interpretar las cosas y esto es algo con lo que ellos juegan mucho, es una herramienta que utilizan con mucha frecuencia, ¿no? Pero vamos a empezar por el primer punto, por el que normalmente empezáis con cierta desventaja cuando os ponéis en manos o cuando caéis en el abanico de este tipo de coach de seducción, púas, etcétera, ¿no? Y es que daros cuenta que generalmente cuando tú acudes a ellos estás en una posición de indefensión, porque generalmente estás insatisfecho con una parte de tu vida que quieres arreglar y este tipo se supone que ya la tiene arreglada y te va a dar esa solución, por lo cual estás en una posición de debilidad, una posición de predisposición a creer aquello que te van a dar, y esto ellos lo saben explicar muy bien, ¿no? Lo saben aprovechar muy bien. Entonces, de hecho, una de las consecuencias que genera que tú estés en esa posición de cierta indefensión, sobre todo a nivel psicológico, ¿no? Es que cuando apliques aquello que ellos te dicen, ¿no? De cómo funcionan las cosas y no funcione, casi siempre la explicación que te van a dar es que la culpa es tuya porque no lo has aplicado bien, ¿vale? Esto es algo que el comunismo hace con bastante soltura, que es siempre culpar a las personas, a estados, etcétera, de que no han aplicado bien el sistema y por eso no ha funcionado. Lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Entonces esto es un poco igual. Si la cosa, el taller de enseñanza que te han dado no funciona, pues la culpa es tuya porque no lo has aplicado bien, ¿vale? Entonces voy a destrinchar algunas guías que ellos suelen dar, ¿no? Algunas de las cosas que dicen para que veáis un poco siempre esa doble lectura, ¿no? Que puede tener y que puede pues llevar a engaño, y que es la manera que ellos manipulan para
para de algún modo decir pues que no se equivocan, ¿no? Entonces, os paso a decir algunas de ellas, ¿no? No sé si recordáis, por ejemplo, Mario Luna esto lo describía en su día como, me acuerdo, creo que fue en el primer libro que escribió, como y lo ha mencionado mucho, ¿no? El chulifresco divertido, ¿no? Entonces, una de las estrategias que ellos, o que los PUA suelen decir, ¿no? Es que tienes que ser, pues, como siendo un poco echado para adelante, ¿no? Un poco atrevido, un poco... a veces, no sé si grosero, ¿no? Pero un poco osado a la hora de hablar con ellas. Y concretamente Mario ponía algunos ejemplos en sus libros que, francamente, yo difiero un poco de que todo eso funcione. Soy más proclive a pensar, y esto es uno de los motivos por los que parte del negocio que tenían se ha terminado, porque esas osadías que Mario decía que teníais que poner en marcha, decirles para, digamos, imponer vuestro frame, ¿no? Hoy prácticamente algunas de las que él decía serían catalogadas de acoso. Entonces decía algunas cosas que para mí rozaban la grosería y yo no tengo muy claro que eso funcione con todas las chicas por mucho que él diga. Me inclino más a pensar que algunas de ellas os pueden dar contestaciones bastante grotescas y puede que la interacción acabe ahí, ¿no? Entonces, cuando eso pase, seguramente él, la explicación que le dará pues será que efectivamente tú has sido demasiado osado, ¿no? Diciendo eso, aunque ellos también preparaban frases hechas que podíais intentar hacer, y no hay nada más antinatural que pues tener una conversación prefabricada con una tipa que a su vez iría en contra de los propios postulados PUA, ¿no? Que es precisamente eso, ¿no? Que te dicen por un lado que seas natural y por otro lado os dan frases de apertura, frases de yo no sé qué y frases de yo no sé cuántos, ¿no? Ya veis aquí otra incoherencia absoluta del método, ¿no? Luego recuerdo que otra de las estrategias que tenían, que yo también difiero, no me parece que sea muy inteligente, era que cuando tú te proponías abordar a una chica que te gustaba, tenías que empezar como por los amigos, ¿no? O por las amigas, e ignorarla a ella, ¿no? A mí esto me parece una absoluta pérdida de tiempo, sin ningún tipo de coherencia, y no creo que esto te haga ganar ningún mérito ni ninguna atracción hacia ella, porque una vez más, si ella no nota que estás allí, es que le es irrelevante si hablas con el amigo, con la amiga o con quien sea, ¿no? Y si el juego consiste en que tienes que ganarte a todos los amigos primero, de modo que ellos vean lo simpático y lo guay que eres, para luego llegar a ella, una vez más, es una inversión, es un sobreesfuerzo brutal en alguien que no conocéis. A mí me parece esto que no tiene mucha lógica, ¿no? Y incluso aunque funcionara, yo sinceramente no haría una inversión semejante en alguien que ni siquiera conozco, ¿no? Luego, por ejemplo, también tenéis el típico este de hacerlas reír, ¿no? Que teóricamente tenéis que ser muy graciosos y demás, y contarles chistes y tal, una vez más, para que ella se entretenga y le parezca muy gracioso y tal. Yo me planteo si verdaderamente tenéis que ser los payasos de alguien. Una cosa es que tú de manera natural seas un tío simpático y bromees, ¿verdad? Y otra cosa es que tengas la obligación de estar haciéndole reír todo el tiempo. Y yo os digo otra cosa, muchas de las cosas que dicen, y ahora os voy a decir algunas más, son cosas que provocan un efecto a corto plazo. Es decir, el hecho de que tú le hagas reír solo, y además esto es algo que ellos dicen mucho, ¿no? Suelen valorar mucho de, no, es que me hace reír, ¿no? Y creo que ellos mismos se apoyaban un poco en eso, ¿no? En que suele ser una característica que ellas suelen ensalzar, y ellos también la adoptaron ahí un poco dentro de su estrategia para que vierais la correlación, ¿no? Entre lo que ellos decían y lo que ellas valoran, pero ya sabéis que ellas son hipócritas profesionales, por tanto, sabéis que muchas de las cosas que dicen que les atraen luego no les atraen, les puede parecer agradable, que eso es gracioso, pero os puedo garantizar que ninguna relación se ha mantenido en el tiempo única y exclusivamente porque les parece gracioso. Buscan otras cosas y de hecho con las que más se enganchan son con los tipos fríos, insensibles y que las tratan como el culo. Entonces, sinceramente, no veo una correlación en que seas gracioso y actúes como payaso. Y de hecho, además, hay países en que son naturalmente graciosos, incluso hay partes de España. Si esto fuese así, Andalucía sería la cuna de los gigolos, porque sabéis que bueno, pues el sentido del humor que hay en Andalucía suele ser característico, lo cual no quiere decir que todos los andaluces tengan gracia, que es algo que muchas veces se cree por defecto, pero que el sentido del humor de Andalucía es muy peculiar y no son la cuna de la seducción y de los gigolos, ¿no? Entonces, pues bueno, yo de esto tengo mis reservas, ¿no? Luego, por ejemplo, tengo alguna reserva también con el tema que os explican de cómo escalar, ¿no? en la interacción, ¿no? Cómo va subiendo la intensidad hasta que llega un punto pues, en el que se supone que ya metes la sexta marcha, ¿no? Para con ella.
Y esto de la escala de la interacción es una también muy buena herramienta para ellos porque les es muy fácil de manipular. Siempre que empiezas una interacción con una tipa, si en algún momento se rompe, para ellos es demasiado fácil puntualizar algo que hayas hecho mal durante esa interacción. Porque el tema de cómo se desarrolla esa interacción está llena de matices que pueden verse determinados por un montón de particularidades de ese momento, por ejemplo, de gustos particulares de ella. Hay gustos particulares de ella que tú no puedes saber en una hora, por ejemplo. Entonces, yo por eso, ya tengo un vídeo sobre ellos, abogo por el modo 1 o alguna adaptación similar del modo 1, que es no perder demasiado tiempo, no perder demasiada inversión y decir rápidamente claro cuáles son vuestras intenciones de la manera más coherente posible para no estar precisamente con este tipo de juegos absurdos y con este tipo de estudio sin contenido de cómo habría que hacer una escalada con una interacción, ¿no? Porque, claro, al final se convierte más en un estrés y una obsesión, como yo he visto a muchos tipos comiéndose la cabeza de dónde han fallado, por qué han fallado, si le mandaron un mensaje, si no se lo mandaron, si es que le miró más de 5 segundos y le tenía que haber mirado 3, si es que no le respondió la respuesta adecuada. Y esto es un efecto colateral que han creado los puers del que no se habla, que es la cantidad de frustración que han generado en muchos tipos por situaciones que no requerían ningún tipo de estrés. Y es precisamente este, ¿no? Que van allí, aplican las técnicas del PUA y como no funcionan, empiezan a cuestionárselo todo. Lo que os digo, si le tenía que haber hecho la pregunta X, si le tenía que haber respondido antes, si le tenía que haber respondido después, si es que a lo mejor no fue lo suficiente gracioso, si es que a lo mejor fue... ¿Entendéis? Entonces... este tema de cómo se escalan las interacciones, para ellos es una herramienta perfecta precisamente para deciros, para volver al punto 1 y deciros que la culpa es vuestra porque, claro, no hiciste la escalada correctamente, ¿no? Aquí le dijiste esto que no le tienes que haber dicho, se lo dijiste demasiado pronto, se lo dijiste demasiado tarde, en fin, un auténtico despropósito, ¿no? Luego, por ejemplo, hay otro aspecto que me viene a la mente, que es el tema de, por ejemplo, ellos dicen que cuando contéis algo, pues lo tenéis que hacer desde un plano emocional, contándole todos los detalles para implicarla a ella y que ella se proyecte viviéndolo aquello y tal. Entonces ahí la metéis en la cuestión, ¿no? La metéis ahí en primera persona viviendo vuestra historia y que eso le llegue a... Mirar, todo esto, una vez más, es sobreactuar, volver a intentar crear una versión de vosotros que no sois, y es que aunque lo consigáis, si eso es lo que tenéis que hacer para mantener una tipa, ¿os imagináis el coñazo absoluto enorme que es tener que estar hablando así con una tía más o menos de manera constante para que ella se sienta emocionada, excitada y realmente tenéis que contar cada anécdota como si fuese una película de Top Gun? Yo, sinceramente, vamos, no me parece esto viable de ninguna manera. Vamos, otra cosa es que haya gente que de manera natural son así, son muy intensos a la hora de explicarse, ¿vale? Esto está perfecto. Y seguramente habrá muchas tías a las que esto les guste, pero os puedo garantizar que hay tíos con interacciones innumerables con pibas que no necesitan tener que contar esto de esta manera. Tienen su peculiar forma de contar las cosas. Por ejemplo, yo, por el feedback que he recibido con las tías con las que me he relacionado en mi vida, a todas les ha gustado mucho conversar conmigo y no sé qué, no sé qué. Y yo no cuento las cosas de esa manera. Yo no soy un tío que está ahí con los detalles y provoco que ellas se retrotraigan en mi historia y la vivan conmigo en primera persona. Vamos, no hago nada de todo eso. Entonces, sinceramente es una de esas cosas que veo que no se corresponden con la realidad y que una vez más, esto puede tener varias lecturas. Puedes tener estos tipos que te dicen esto y otros tipos que te digan que claro, que no lo cuentes así, porque claro, va a parecer como muy peliculero, ¿no? Muy teatrero, y entonces te digan otra cosa. Como volvemos a lo mismo, hay siempre doble manera de medir esto, ¿no? Y bueno, estas son algunas de las que me vienen a la cabeza. Llevo ya 16 minutos de vídeo y lo voy a dejar por aquí. Hay muchas más. Como os dije, ya hablé en un vídeo, ¿no? De por qué el juego de los PUA está totalmente terminado. Como os he comentado al principio, muchos de ellos se han intentado reconstruir en tipo coach, desarrollo personal, etcétera. Bueno, siempre citamos el más conocido, fue el que empezó con todo esto, que fue Mario Luna. Yo, aunque soy muy crítico con muchas de las cosas que ha dicho, no voy a desmerecer otra de las cosas buenas que sí ha traído, incluso ahora, ¿eh? Si veis su canal o los canales que tiene de desarrollo personal y tal, si sabéis distinguir la paja del grano, hay cosas que dice que son válidas, que están bien. Pero claro, tenéis que ir con mucho ojo porque claro, él tiene esa parte, ¿no? De querer vendernos la moto que es inherente a él porque vive de esto, ¿no? Entonces, bueno.
De la misma manera digo que tiene cosas en los libros que sacó en su día que me parecen válidas. Por ejemplo, el libro Sex Code es un tochazo lo que escribió. Me parece que tenía partes válidas y habla de cosas de los mecanismos de atracción de ellas que me parecen correctos. Tiene otras muchas cosas que evidentemente me parecen dignas de crítica y no creo que funcione en la realidad, y ellos mismos han cambiado el discurso precisamente por esto, ¿no? Entonces, bueno, espero que este vídeo sirva de, pues eso, de reflexión, como suelo decir habitualmente, y os mando un saludo a todos. Chao.